Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con ustedes una clase impartida por el arquitecto Marcos Coronel de Pico Colectivo, donde nos habló sobre su visión de arquitectura parasitaria a través de su proyecto El Balcón Parásito, donde en contraposición con el curtain wall se adhiere un nuevo elemento a la fachada del edificio Pan American en la ciudad de Caracas, que buscaba recuperar la ventilación y luz natural al interior del edificio. Que lo disfruten. Bueno, comenzamos entonces, César. Bueno, tuve un problema aquí otra vez en Caracas. Cayó una lata de agua terrible y se inundó todo. Fue tremendo. Eh, Bueno, bienvenido. pero bueno, felizmente estamos aquí ahora. Ok. Bueno, a ver, a mí me interesa mucho esta idea que propone César de pensar en arquitectura como desde esa perspectiva, casi como una categoría o una zona donde se puede mover la arquitectura desde esa noción de parásito, ¿no? La arquitectura parasitaria. Y me parece justamente interesante porque, claro, si entendemos cuál es el origen de esta cuestión, eh, pues em, entonces encontramos como un sitio en la biología, ¿no? Porque justamente los parásitos son su definición estrictamente científica es la de un organismo que se aloja al interior de otras especies, ¿no es cierto? Y la arquitectura, eh, que es precisamente lo que me parece tan interesante del tema que introduce César, es que la arquitectura, lógicamente, siempre ha estado también muy conectada a con, con esta ciencia de la biología y también con otras ciencias de la naturaleza. Eh, pues esto, a ver, es una cuestión muy obvia y básicamente se entiende porque la arquitectura en términos darwinianos es un producto animal, ¿no? Esta imagen del personaje primitivo en las cavernas. Y quizás para comprenderlo de manera de facto, pudiéramos hacer como un ejercicio para examinar la historia de las sociedades y por ende de la arquitectura. Pero claro, esto puede ser muy complejo y yo prefiero más bien dar como un salto de 5.000 años, ¿no? Ok, esta era la primera imagen donde intentaba introducir un poco como este tema, ¿no? Eh, pero les decía que a mí que me interesaba como esta cuestión de la arquitectura de parásito que propone César, porque eh, sabemos que la disciplina tiene cierta relación con distintos campos de la ciencia, ¿no? Y la biología es uno de esos. Eh, y probablemente como uno de las imágenes en nuestra memoria simbólica, donde puede comenzar como a recrearse esta idea del parásito, es probablemente con el hombre de las cavernas y esta condición primigenia del habitáculo, ¿no? Em, pero claro, yo mm, quizás como corría el peligro de intentar hacer al principio cuando pensaba en la ponencia, de tratar de explicar esto de una forma pedagógica y lúdica, así recurriendo a ejemplos de la historia de la arquitectura, pero el tiempo no nos va a dar, por supuesto, más bien quisiera aprovechar como el espacio para tener una aproximación más de una perspectiva contemporánea, ¿no? Em, entonces voy a dar, como les decía antes, una forma de sátira como un salto de 5.000 años, desde el hombre de las cavernas hasta nuestros días. Em, claro, porque esta imagen que ustedes ven aquí, algunos la reconocerán, eh, es, es la imagen de una película que se estrenó hace un par de años, una película muy interesante dirigida por Edward Norton, que también es el protagonista, em, y que está hecha en un estilo neonoide, ¿no? Como de cine negro, así con perspectivas y ángulos de cámaras extraños, que no son habituales. No te esperas que sucedan así y ambientada como en una atmósfera un poco oscura, misteriosa, etcétera. Lo cierto es que esta película, que a mí me pareció fascinante,
eh, está ambientada como en ese contexto de Nueva York de los años 50, una ciudad como atrapada en una suerte de conflicto, eh, tratando como de construir un paradigma ejemplar y extrapolable hacia el resto del globo, ¿no? Una ciudad como en una suerte de situación pujante, pero también muy golpeada por la realidad latente de ese momento. Y la película, pues, no sé si algunos de ustedes la han visto, pero les voy a mostrar un video ahora. Em, Se centra en un investigador privado que tiene síndrome de Tourette. Este es el personaje que interpreta Edward Norton. Y claro, el síndrome de Tourette, algunos lo conocerán, es como esta suerte de patología, entre comillas, en la que tienes incontinencia, tienes como tics nerviosos, ¿no? Haces gestos extraños con tus manos, con la cara, con el cuerpo, cada vez que te enfrentas a una situación apremiante, ¿no? Y también tiene como una suerte de incontinencia verbal, no se puede callar los pensamientos, los impulsos inmediatos, ¿no? Y decir como malas palabras, groserías, etcétera. Pero no de una forma agresiva, sino porque obviamente sabemos que todas estas cuestiones están un poco en el subconsciente también del cerebro reptil, ¿no? Hablando otra vez como del factor biológico, em, y que pueden aparecer en cualquier momento. ¿No? Eh, bueno, este personaje tiene síndrome de Tourette y descubre que hay una mafia oculta detrás de la industria inmobiliaria de Nueva York. Y esa mafia justamente estaba obligando a comunidades, sobre todo de barrios latinos y afrodescendientes, a tener que emigrar hacia otro lugar en favor de la llamada limpieza de los barrios bajos, ¿no? Ese fenómeno de la gentrificación que de alguna manera todos conocemos y que hay que estudiar. Seguramente César les ha hablado de esto. Bueno, están comenzando las clases, pero César siempre está como muy pendiente de introducir estos temas en su laboratorio de diseño. Y es terrible porque la gentrificación lo que hace básicamente es desplazar a una población que está enraizada en un sitio y al mismo tiempo la sustituye por otra de mayor poder adquisitivo, pero intentando conservar la cultura del lugar, sobre todo para el turismo, ¿no? Para efectos del turismo, porque es lo que lo hace rentable. Oye, aquí es donde quería mostrarles el video. Reproduzco acá. Okay, listen. I got something wrong with me. That's the first thing to know. I got threads in my head. I got threads in my head, man. I twitch and shout a lot. Makes me look like a damn freak show. Can't you ever cut that out? I'm sorry. Touch it, Bailey. I'm sorry. But inside my head's an even bigger mess. I can't stop twisting things around, words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. Jeez, figured I asked. Like I said, a damn mess. Then I started working for Frank. Frank Minna, Private Eye. Boys. Frankly, Franco. He's the one who taught me how to use my head, turn it into a strength. He gave me a place in this crappy world until I screwed up. Frank! Brooklyn's in trouble now. Who? Does anybody know what Frank was into on this? There's something going down, and it's big, and they were not happy about what he found. We find who did this, and we square accounts. If I figure it out, I'm gonna make him regret it. I promise you that. That's her. That's the girl that Frank was following. I think she found something. What happens to poor people in this city wasn't news yesterday, and it won't be tomorrow. Where's everybody go? Mostly just disappear. This town is run by Moses Randolph.
When someone isn't seen for what they truly are, that's a very dangerous thing. Do you have the first inkling how power works? Power is knowing that you can do whatever you want and not one person can stop you. Those people are invisible. They don't exist. If you threaten his work, he will destroy you. You all alone? You got no idea. You're webbed up in this somehow, and these people aren't gonna stop. You got a head just like mine, always turning things around. Some people call it a gift, but it's a brain affliction just the same. Do you remember what I said? She doesn't know. She doesn't know. What don't I know? Bueno, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Bueno, lo cierto es que esta película, chicos, que tienen que verla todos, está inspirada en esa mujer preciosa que ven allí de lentes y cabello de canas, ¿no? Jane Jacobs es su nombre. Y aunque nunca aparece en la película así de forma literal, todas sus facetas, y esta es como una de las cosas más fascinantes que tiene el film, es que todas sus facetas se ven de alguna manera representadas a través de los distintos personajes que la van encarnando colectivamente, ¿no? El detective con el síndrome, la líder vecinal que organiza las asambleas en la calle, en Brooklyn, el periodista que hace los reportajes, el político, etc. Bueno, Jacobs no era un urbanista, sino una periodista de profesión, pero tenía al mismo tiempo una inteligencia y una sensibilidad con la ciudad muy, muy fuerte. Y también muy enfocada en esto que a mí me gusta llamar las relaciones elementales, ¿no? o el tejido orgánico y la sangre que moviliza las cosas. Es algo así como lo que otro autor que está como muy de moda ahora, porque es uno de los autores más célebres del llamado urbanismo crítico, David Harvey, llama la morfología social, ¿no? Para explicar que la ciudad es precisamente un órgano vital más allá de los edificios, ¿no? y que sus células principales la constituyen la interacción entre sus comunidades. Bueno, Jacobs, entre otras cosas, escribió un libro magnífico también, muy conocido, llamado Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Es un libro que también les recomiendo, hay que estudiarlo. Que, bueno, tiene como una perspectiva así de mitad del siglo XX, en esa transición entre la guerra, la primera y la segunda guerra, y luego como el boom del proyecto moderno a nivel mundial. Bueno, en este libro Jacob escribió una suerte de postulados que recogen gran parte vamos a decir, del pensamiento moderno sobre la ciudad, pero desde una perspectiva social, como les decía. Y también aquí en el libro, Jane Jacobs se atreve como a plantear algunas alternativas en general para proteger a la ciudad de los ciudadanos nocivos, dice ella, una parte, y también posicionar toda la fuerza del desarrollo endógeno que existe en esas comunidades. Estoy como en una foto esto se llama Lower East, en Nueva York, es unos edificios con estas escaleras clásicas que siempre aparecen en las imágenes neoyorquinas, sí, de que los barrios. Okay. Exactamente, perfecto. Y bueno, mientras les hablaba de Jacobs, intentaba mostrarles estas imágenes de las protestas organizadas por ellas y por los movimientos en defensa de la ciudad para evitar que se acabara con los barrios bajos, ¿no? O esta otra foto de los llamados solares, así muy característica de vecindarios donde existe como una confianza férrea entre sus habitantes. Ok.
Y bueno, y esta última foto que le quería mostrar, así como de distintas escenas de la época de Nueva York, un poco lo que se estaba sufriendo en esa pugna constante por el control del territorio, ¿no? Por una parte, toda la fuerza desarrollista inmobiliaria imprimiendo su poder para cambiar la ciudad, y por otra parte, Jacobs y su séquito como de las comunidades tratando de organizarse para intentar posicionar un modelo alternativo de ese desarrollo. Bueno, eso es una historia fascinante, pero es muy larga y ustedes la pueden investigar. Bien, precisamente, chicos, uno de los protagonistas de esta historia y de la película que tiene que ver, eh, donde no aparece, como les decía, Jacobs, así encarnada en un personaje literalmente, sino a través de varios papeles, pero el que sí aparece es este personaje, ¿no? Robert, que también lo veíamos en la foto que les mostraba primero con Norton. Así como Norton, el detective, y al frente este personaje, Robert Moses, el planificador urbano de Nueva York, ¿no? Que viendo así como en su oficina de trabajo una maqueta con todos sus planes de rascacielos e infraestructura, de autopistas, edificios masivos de vivienda, etcétera. Bueno, este personaje, que también es muy interesante, es como una suerte de archivillano de la ciudad. Y como les decía, estuvo encargado del departamento de urbanismo, es como le llamaban a esto, durante más de 40 años. Sobrevivió a alcaldes, políticos, gestiones gubernamentales de todo tipo, y él seguía allí, ¿no? Como un todo poderoso, ¿no? Tenía más fuerza que el sheriff del viejo oeste, y que Bloomberg, ¿no? Que es como el magnate de Nueva York. Bueno, y logró hacerlo porque en realidad era un gran lobista de la industria del automóvil, que estaba emparentado con Henry Ford, ¿no? Bueno, pero esta es otra historia también. Una de las cosas que más me interesa de este personaje peculiar, que lo ven allí sentado conduciendo una máquina, es como una frase épica. En algún momento Moses dijo: yo soy un enamorado de los bulldozers y de las bolas ¿cómo le llaman? Las bolas de demolición. Y ahí justamente aparece sobre esta máquina retroexcavadora iniciando una operación para demoler alguna parte de Nueva York en las afueras de la ciudad. Y bueno, quise poner esta imagen porque ustedes la reconocen, quizás es el High Line en Nueva York, las antiguas vías férreas elevadas que recorrían un poco como segmentos de la ciudad, y aparece mucho también como escenografía en estas películas así como de Batman, por ejemplo, ¿no? De la ciudad gótica. Bueno, el Highland siempre está por encima, con el tren ruidoso y la ciudad lloviendo a oscuras, con mucha peligrosidad en la calle, en esas escenas, ¿no? Bueno, eso existe, y es esta infraestructura, ¿no? Eh, y la quise poner en esta presentación porque a pesar de que hay un consenso sobre el papel de Jane Jacobs, o sobre que Jacobs termina ganando de alguna manera la batalla simbólica por la ciudad, por la defensa de Nueva York, y consigue con algunas cosas como la supervivencia del Lower East, que no se acabara con este espacio donde vieron la protesta, una redoma con un monumento insigne donde se reunían los vecinos constantemente, y con todo el entorno que eso englobaba allí, de bares, de actividad en la calle, etcétera, como una vida muy efervescente organizada por los mismos habitantes de ese sitio, sin dejar de la transformación que les decía. Años más tarde, Jacobs inspira también la resiliencia del Highline, ¿no? Por ejemplo. Por eso les quería mostrar esta foto. Y luego se hace el proyecto que ya conocemos,
Em, y ahora el Highline es un parque magnífico, parque público visitable, abierto a la ciudad. Em, pero aún así, aunque Jacobs logra ganar esa batalla simbólica, como les decía, Robert Moses al mismo tiempo también consigue demoler el 50% o más del 50% de esos llamados barrios bajos de Nueva York. Eh, y en ese proceso entonces se empeña como en construir este modelo de torres de vivienda que todos sabemos que terminó siendo un fracaso terrible para la ciudad, porque lejos de, por ejemplo, de mejorar las condiciones de esas comunidades pobres, básicamente convirtió estos sectores en suburbios genéricos, ¿no? Y muy estigmatizados por la violencia, sin identidad, sin trabajo, etc. Bueno, con esto termino la historia de Nueva York. Un poco como esta la imagen sobre todo de estas ciudades en el entorno de Manhattan, ¿no? Lo que conocemos como ese skyline fantástico y maravilloso que siempre aparece de postal de Nueva York. Termino con eso, pero la gran paradoja, chicos, en realidad es que ese mismo modelo del desarrollo positivista fracasado de mitad del siglo XX, ahora también lo vemos en China y en muchísimas partes del mundo. En pleno siglo XXI, con esta suerte de ciudades fantasmas que no distan mucho de los urbanismos, por ejemplo, de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, aquí en Caracas, ¿no? Unas ciudades terribles de edificios altísimos, donde hay un apilamiento de familias cuando habitan, ¿no? Porque en este caso muchas veces están desocupadas, simplemente se construyeron como para la especulación inmobiliaria y, eh, obviamente son desarrollos que carecen como de sentido, de pertenencia y de ese crecimiento, esa naturaleza del crecimiento orgánico de la ciudad, ¿no? Porque son el esquema impuesto. Pero claro, no solo lo vimos en China, lo estamos viendo en China, en la India, en todos los países que compran ese modelo ahora, sino que también lo vimos durante la Guerra Fría, ¿no? No era un problema exclusivamente de Nueva York. Casi en el mismo periodo, un poco unos años después, cuando comienza la Guerra Fría, durante el periodo estalinista de la Unión Soviética, otra vez apareció como ese pensamiento progresista, entre comillas, de construir mientras más mejor, ¿no? Más ideal, porque así desarrollamos la industria inmobiliaria. Pero les decía que me parece una paradoja porque hay muchos casos que se pudieran tocar al respecto, pero este caso del movimiento soviético es fascinante, porque después de esa suerte de movimiento brutalista y la explosión de las artes con el avant-garde ruso en toda Europa, y estos bocetos, por ejemplo, de Chernikov, así planteando el reciclaje de ciudades obsoletas, ¿no? Y con estos edificios de esa era soviética que les decía que están como en toda Europa, que aunque son muy duros, también de alguna manera son muy comunitarios, ¿no? Se nota que hay como unos espacios allí para compartir, la calle es pública, en la calle están los servicios cotidianos, la lavandería, la panadería, etc. Tiene una escala como muy cercana al plano horizontal, ¿no? No se escapa en vertical como la idea de los rascacielos, etc. Aunque este modelo pues guió como esos primeros años de esa efervescencia artística y cultural, como les decía, en la Unión Soviética, luego volvieron a esto, ¿no?
en los 70 ya con otra vez el desarrollo masivo de viviendas apiladas unas sobre otras. Voy a dejar de compartir para mostrarles nuevamente un video que es muy interesante, porque después de esto, si quiero entrar en materia, este video de un documental también sobre un poco el fenómeno de lo que ocurrió. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. What made the Soviet Union stand out was that it was one of the only nations ever to give all of its citizens free housing. There was one drawback, though. Because it was free, you had to put up with what you got. And what you got was often far fewer square meters of living space than you might like. The Soviet people loved to improvise, and despite protests by Soviet architects that balconies were there to give you access to fresh air, they turned their balconies into extra storage space. Defying Soviet regulations, people renovated their balconies any way they could, resulting in a peculiar mismatch of styles and designs. With the fall of the Soviet Union, even more people exploited their new freedoms and lack of regulation to transform their balconies however they liked, some people making them bigger than the apartment itself. These chaotic makeshift balconies, hated by many, became a sort of cause célèbre in Ukraine, being as they were a symbol of the war between private and public space. But in their own way, these balconies also tell Ukraine's personal story about people's lives, culture, and politics. Seeing this, our film crew traveled across the whole of Ukraine and filmed people in their balconies to see the real story behind this architectural phenomenon. Precisamente, bueno, quise como poner este video, este último video del documental que se los recomiendo, y si quieren luego les pongo los enlaces aquí en la conversación, o se los mando a César un correo. Están en YouTube, se pueden descargar, es súper sencillo acceder a ellos. Quise hacerlo un poco a propósito para tratar de entrar en contexto. Porque, bueno, yo realmente lo que quiero hacer es, César me pidió que mostrara un proyecto y lo voy a hacer, pero yo quería como generar esta introducción para introducir una categoría que es muy particular nuestra y que nos rodea, ¿no? Y que es como esa perspectiva que la modernidad en Venezuela supo manejar también, al principio quizás, con los ejemplos fantásticos de Villanueva en la ciudad universitaria, antes también aquí en El Silencio, y todas estas infraestructuras impresionantes que están como regadas por todo el país, de los infraestructuras de los años 40, 50 y a veces hasta los 60 también, de una modernidad que cuando se conectó con el trópico, y esa es justamente la categoría que quiero introducir, el trópico, que cuando se plasmó aquí en este contexto, entonces tomó otra dimensión totalmente diferente a lo que se conocía en otras latitudes, donde no se podía quizás experimentar con la facilidad que este lugar permitió. Y bueno, esta es una imagen de no sé si alguno de ustedes conoce Caracas, pero esta es una imagen de los años 60, exactamente en 1960, la avenida Urdaneta, recién inaugurada unos 3 años atrás. Aquí está
si ven mi puntero, este edificio de la esquina peculiar con unas vallas publicitarias en el techo de marcas de vehículos y de la agencia Pan American Airlines, ¿no? Pues justamente era como este edificio característico de la aerolínea que ya empezaba a introducir en la avenida algunos rasgos de modernidad súper característicos como la planta baja a triple altura, como una suerte de dilatación entre el basamento y el resto del edificio, su elevación vertical, etc. Y este otro edificio que se ve acá en primer plano, donde hay una venta de autos también, de la Sears, era el edificio del antiguo Seguro Social de Caracas, ¿no? Más atrás está la Casa Italia, con esta fachada todavía se conserva, pero este edificio lo demolieron extrañamente años después, quizás en la década de los 70, y una investigación que tengo pendiente. Aquí está la avenida Urdaneta, todavía, por supuesto, no existía el elevado de la Volmer, que fue otro error garrafal del urbanismo de los años 80, intentando, por supuesto, crear la vía rápida para privilegiar el paso de los vehículos y poco, a veces inconscientemente, pero de una forma muy dañina, acabar con ese tejido natural que estaba proponiendo Caracas, ¿no? Como ciudad moderna pujante en América Latina. Hay otra foto también de este lugar que no la tengo acá, pero donde se ve como, si ven aquí en la esquina un poco, a la izquierda, esta curva, esta suerte de curva, ahí está la parcela del Sambil de la Candelaria en este momento, ¿no? Que antes era una zona arborizada, como una suerte de parque, combinado con estacionamientos, pero que se perdió la oportunidad de hacer un parque fantástico para el centro de Caracas, muy cerca del downtown patrimonial, ¿no? A 500 metros de aquí está la Plaza Bolívar, las torres de Parque Central hacia el sur, también muy cerca del Ávila hacia el norte, etcétera, ¿no? Es como un lugar de unas características muy relevantes que debió ser conservado y que no lo fue. Pero lo que quería mostrarles de esta foto también pues este descubrimiento que hicimos investigando sobre el lugar donde está la intervención que les voy a mostrar, y es precisamente este edificio que ven, que lo estoy señalando aquí, detrás del Pan American. Si ven el puntero acá, hago como una silueta, donde se nota un basamento transparente, una planta baja, perdón, transparente, luego como un volumen alto en el basamento. También ha sido utilizando algunos artilugios y técnicas para protegerse del sol, pero mantenerse permeables al exterior, y luego una torre más porosa, ¿no? Bueno, ese edificio hoy en día es esto que ven acá. Es un antiguo edificio de esta época, de los 60, que se construyó como un anexo al edificio, al Pan American, donde el municipio, en ese momento, el gobierno de Caracas, tenía alojadas unas oficinas institucionales del catastro municipal y de la judicatura y tribunales de la ciudad. Bueno, ese edificio, que es propiedad de la alcaldía, en los años 90, se lo dieron en concesión a una operadora de entretenimiento, a una agencia de servicio de entretenimiento, y sufrió esta alteración terrible. Yo le decía a César que a veces por un problema idiosincrático, también político y económico, pero sobre todo por un problema porque lo quería plantear como dentro de esos límites de toma de mucha fuerza o aparición vorágine del periodo posmoderno, ¿no? Por tratar como de circunscribirlo en algún periodo de la historia conocido. Y César luego, en una publicación que hice, me comentaba, César siempre tiene como ganas de discutir conmigo,
eh, pero de una forma muy positiva siempre, por supuesto. Bueno, les voy a contar algo. César fue mi tutor en la universidad, ¿no? Y yo que no era tan buen alumno, eh, pero sí era buen estudiante, que son cosas distintas, estudiaba por mi cuenta, ¿no? Como las cosas que me interesaban, la, eh, como trataba de indagar eh, e informarme de cuestiones que no necesariamente formaban parte como de la atmósfera en la universidad, ¿no? Ahora, ya de viejo, entre comillas, me doy cuenta que todo eso que en algún momento rechacé tiene un valor muy importante y que, ¿me están escribiendo aquí? No. Pues tenía un valor como muy importante y que ahora soy capaz de descubrir, ¿no? Y de explorar y de intentar aprender por mis propios medios después de haber desaprovechado, entre comillas, esa oportunidad también de confrontarme con ideas eh, contrastables a las mías. Em, pero bueno, yo de- de- tuve como la suerte, ya terminando la carrera, después de recibir muchos palos, de llevar golpes, de pasar más tiempo de la cuenta estudiando arquitectura, em, tuve la suerte de generar como ese vínculo con César, que estaba también entrando a la universidad para dar clases, con una perspectiva diferente, ¿no? Al menos en la forma de relacionarse y de plantear esa, esa posibilidad de un diálogo y una reflexión nutritiva e incluyente con los estudiantes. Y lo cierto es que llegamos a este edificio, chicos, eh, y lo encontramos de esta manera, un edificio precioso como lo vieron antes, con rasgos de modernidad perfectamente bien definidos, al igual que el otro edificio de la esquina y su conjunto, convertido en una caja de cristal, ¿no? Con un basamento opaco y una torre también totalmente cerrada. Wow, fue eh, como una suerte de alucinación. Y cuando llegamos aquí, la primera acción que decidimos tomar es romper ese límite, ¿no? Romper esas paredes que nos excluyen del mundo exterior y viceversa, que impiden a la ciudad dialogar con el edificio a integrarse a lo que propone, ¿no? O a lo que va a proponer en el futuro. Eh, con la idea de transformar, por supuesto, el edificio donde operaba un casino de manera ilegal, oculto tras la fachada de un centro de ocio, de transformarlo en de convertirlo en un centro cultural. Entonces hacemos como estas ocupaciones un poco guerrilla como de romper la pared y crear estas primeras entradas de luz, como estas acciones de Mata Clark, ¿no? De Gordon Mata Clark, César. No sé si recuerdas una imagen del Pompidou, del lugar donde se construyó el Pompidou, el edificio anterior, que estaba como en ruinas, y Gordon Mata Clark interviniéndolo para crear esas bocatas, esos agujeros que dejaran pasar la luz y generar una escena allí, una atmósfera previa a la construcción del otro proyecto. Y entonces hacíamos eso, pero junto a una activación cultural, porque claro, el mensaje que queremos constituir es, vamos a intervenir en un edificio, ok, que de un edificio de 10 niveles, donde cada nivel de 350 metros cuadrados, estamos hablando de casi 4.000 metros cuadrados, no tenemos el músculo para hacerlo, por supuesto. Entonces tenemos que diseñar una estrategia de crecimiento progresivo que nos permita más bien ir dotándolo paulatinamente de estas pequeñas operaciones que se van insertando en estos espacios para transformarlo con acciones precisas y recursos propios, ¿no? Entonces decíamos, vamos a intervenir en el edificio, pero en simultáneo, no hay que esperar a que el edificio esté terminado para ocuparlo y activarlo culturalmente. Mientras lo intervenimos, ya estamos realizando la oferta cultural que queremos promover en la ciudad. Y entonces se cruzan estas imágenes de rompiendo el muro con esta crew de danza ensayando en uno de los pisos donde que estaban llenos de máquinas traganíqueles del bingo, ¿no?
Y entonces inmediatamente nos preguntamos qué es lo primero que hay que hacer acá. Porque es un edificio tan grande, tenemos tan pocos recursos, pero nuestra primera operación tiene que ser algo eh, suficientemente contundente como para generar un discurso hacia la ciudad y decir que estamos aquí, y que esa intervención al mismo tiempo señalara una estrategia, ¿no? Por más minúscula que fuera. Entonces nos dimos cuenta que lo primero que había que hacer justamente era subvertir esa fachada de Corte Inglés hermética. Generar una denuncia o contraatacar contra el modelo arquitectónico que nos está consumiendo a la urbe. Y proponer un balcón que atravesara la fachada para ventilar e iluminar naturalmente uno de los espacios donde estamos ahora, que es un coworking, y es quizás el lugar que más hemos trabajado del proyecto, para hacer como crear esas secciones, esa zona porosa del piso y permitir la ventilación cruzada, como ser más generosos y aumentar el volumen de insolación, etcétera, ¿no? Oxigenar, básicamente oxigenar el piso que estaba totalmente cerrado y que no tenía, y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de aclimatarlo, ¿no? Mecánicamente, de poner un aire acondicionado acá de estos como de gran escala, ¿no? Y tampoco nos interesaba, por supuesto, porque por todo esto que estamos reflexionando aquí, ¿no? Porque nuestro interés era volver al trópico, ¿no? Como utilizar la arquitectura no solo como de forma disciplinar estrictamente, como una herramienta para construir, sino para recuperar ese discurso del trópico que deseamos para la ciudad. Y bueno, estas son como imágenes del balcón, que seguramente ya ustedes lo han visto porque se ha divulgado muchísimo, del balcón desde dentro, ¿no? En contraste, muy interesante con el vidrio este opaco que casi no deja ver, o de manera muy velada hacia el exterior. Y ahora aparece este boquete transparente o translúcido que ya genera una sensación atmosférica totalmente diferente del lugar. Y esta foto que me encanta, de uno de nuestros compañeros aquí en el equipo, Humberto, el carpintero, trabaja en el taller de construcción, asomándose por la ventanita que todavía tenemos en el taller, ¿no? Y encima este balcón como dando una señal de que es posible abrir la fachada hacia el exterior de otra manera. Y creo que con esto terminar aquí, César, porque bueno, se puede hablar mucho del proyecto, pero son cosas como demasiado técnicas en las que no me interesa tampoco hacer énfasis en este momento, sino más bien aprovechar el espacio para proponerles como encargados de ese proceso justamente en la ciudad, para reflexionar sobre el lugar o para tomar en consideración a partir de nuestras acciones siempre el lugar donde estamos situados, ¿no? Que el trópico es una categoría que no se puede ignorar, y en la medida que seamos capaces como de volver a esos atributos de la modernidad, pero también de otras escuelas de la arquitectura más primigenia venezolana, pues las lecciones de la arquitectura llamada colonial, que en realidad es una arquitectura greco-romana traída por los españoles, el patio, los pasillos de circulación, las cubiertas con pendiente para irrigar el agua y para disipar el calor también de la insolación vertical, ¿no? Como transversal al plano horizontal, pero también las enseñanzas de las arquitecturas indígenas, el patio común, el uso de los materiales locales, etcétera. Volver a todas esas herramientas para construir un discurso venezolano realmente contemporáneo con la ciudad. Y bueno, termino con eso, dejo de proyectar. Creo que también es importante, por otra parte, César, entender que algunas de las ciudades importantes de Venezuela, como Caracas, Maracay, Barquisimeto, Valencia, etcétera,
donde ya sabemos que hay un volumen de construcción importante, quizás no necesitan nuevos edificios, César. Esta es una hipótesis con la que me gusta fascinar, ¿cómo se llama? Especular un poco. Sino que más bien necesitan un papel, porque difícilmente, vamos a decir, los arquitectos actuales vamos a tener las mismas posibilidades del boom petrolero, ¿no es cierto? De ese momento como pujante del progreso y el desarrollo, entre comillas, venezolano, con el chorro de petróleo botando litros por segundo de mitad del siglo XX, ¿no? Difícilmente vamos a volver allí. Y si volviéramos a una situación similar, con una situación política y económica similar a esa, tampoco podemos hacerlo igual. Ha pasado el tiempo y justamente lo que ha ocurrido tiene que ser un ejemplo y una enseñanza para cambiar nuestra práctica. Entonces a los arquitectos de la actualidad nos toca más bien repensar nuestro papel en la ciudad y tratar de accionar desde una visión diferente. Quizás ya la ciudad no tiene que seguir alojando edificaciones nuevas, ¿no? Cuando al mismo tiempo tiene tantas infraestructuras desocupadas, infrautilizadas, en pésimas condiciones. Sino que nuestra ciudad probablemente lo que tiene que ser es volver a esos edificios para producir una transformación de la arquitectura que recupera lo que ya está construido y volverles a inyectar sangre, ¿no? O volverles a inyectar un sentido bien conectado con nuestra idiosincrasia, como decía César. Bueno, termino allí, creo que me tomé, wow, casi una hora, más. Tranquila, tranquila, tranquila. Muchachos, si quieren prender las cámaras y por el chat pueden escribir las preguntas o el quien esté interesado le hace cualquier pregunta al arquitecto Coronel. Mira, muy interesante lo que nos muestras, Marco. Me parece que las maneras como lo sustentas y lo que estás planteando es muy interesante. Yo creo que son maneras. Yo creo que hay unos valores ahí innegables del edificio y de cómo era y cómo cambió. El tema que habría que discutir es eso que está más atrás de ahí, porque es muy importante las maneras de producción, las maneras de concesión de las edificaciones, productos, su tema está también nosotros. Ciertamente la arquitectura va a tener una responsabilidad, pero mucho compleja, porque es un tema de propiedad de la edificación. Lo que creo es que en esta edificación no debió haber pasado lo que pasó, porque es una edificación que era pública, no era privada. Pero fíjate una cosa, César, que creo que sé por dónde va tu reflexión. Fíjate una cosa. ¿Era pública o no? Sí, era un edificio público del municipio que se lo entregaron en concesión en los años 90 a una agencia de entretenimiento, que todavía existe, por cierto, y que está muy cerca de aquí. Claro que es. Para mí, son como... eso pudo pasar. Lo que veo ahora es que no haya habido estudio de la cuestión como una institución que pertenece a la alcaldía. Te copié un poco mal, César, pero creo que capté tu idea central. No, lo que te quería decir es que fíjate la paradoja, lo absurdo de la situación es que un edificio que es del Estado, claro, ya estamos entrando como en otro terreno. No necesariamente estamos hablando de parásitos arquitectónicos, pero son las cosas que permiten que esos parásitos arquitectónicos se produzcan. Así que tiene que ver con la clase de hoy. Claro. Un edificio que es del Estado originalmente, luego es abandonado por el Estado, se mudan para otras sedes, lo que sea, se lo entregan, como no tienen nada que hacer con él, se lo entregan a una empresa de estas características para que lo operen, ¿no? Durante un tiempo. Y no hay nadie que regule eso,
no hay ninguna autoridad que ponga unos límites, unas normas que supervise y que asesore un plan de intervención, nada, ¿no? El edificio inmediatamente se convierte en una caja de cristal, sin el pudor, sin pudor de ningún tipo. Y no solo eso, sino que lo peor es que después cuando el Estado aplica bajo presión de la comunidad de la Candelaria, que es el momento en cuando llegamos nosotros, y creo que es de lo que quieres hablar, con la presión de los vecinos de la Candelaria, de organizaciones culturales, con el cronista, con distintas asociaciones civiles, la iglesia, la gente de la plaza, etcétera, impulsan la recuperación del edificio porque se estaba convirtiendo en un antro y en un problema para la Candelaria, pues, ¿cómo se llama? Un lugar de prostitución, de venta de alcohol ilegal en horas que no corresponde, etcétera, generando como toda una peligrosidad alrededor de la zona. Cuando toda la comunidad se moviliza para presionar al Estado y recuperar el edificio, ¿qué pasa? Que vuelve a manos de la alcaldía, el edificio, pero nadie lo ocupa, ¿no? Los vecinos están presionando para ocuparlo y crear el centro cultural, y pasan 2 años con el edificio vacío. Entonces, en este tiempo, el dueño de la empresa de entretenimiento, que también es propietario del edificio de al lado, rompe las paredes, porque son edificios colindantes, rompe las paredes bajo la mirada o bajo los ojos tapados, ¿no? Como la ceguera del Estado, y se lleva todas las máquinas que estaban confiscadas, vandaliza los sistemas de electricidad del edificio, se llevan las bombas de inyección de agua para la ventilación mecánica del aire acondicionado, se roban las cabinas de los ascensores, etcétera, ¿no? Y no pasa nada. Eso se lo llevan para allá porque rompen la pared, vuelven a bloquear la pared y dejan un huequito así en una esquina superior de la pared por donde se devolvió el tipo que es el albañil que se encargó de hacer el trabajo, ¿no? Y eso queda registrado y todo el mundo lo ve y parece una cosa ridícula, como graciosa, pero en realidad es una acción terrible, ¿no? Una acción de vandalización y de, bueno, todas las aberraciones que ocurren en este momento en todas partes en Venezuela. Y entonces pasa eso. Y 2 años después, ok, ahora sí le dan permiso a la comunidad para que entre al edificio, ¿no? Cuando ya no queda casi nada y hay que hacerlo todo desde cero. Entonces, claro, es un desafío tremendo porque estamos como moviéndonos entre aguas que son muy complejas. Pero justamente yo creo que justamente estos son los escenarios que están llamados para la arquitectura. Están yendo mis estudiantes de acá, están saludando, despidiendo. Estoy en casino, por cierto, les puedo como mostrar así con la computadora, hacia allá donde está el balcón, ¿lo ven? Allí. Por aquí, así. Muestra la cámara, muestra la cámara. ¿Cómo? Muéstralo. Ah, ahí está, ¿ven? Ahí lo ven. Y allá al final hay como una grada, que es el espacio de presentaciones, donde hacemos las actividades culturales. Bueno, las hacíamos antes de la pandemia, vamos a retomar pronto con la programación. Por allí están, no sé si se llega a ver bien, pero hay como una maqueta que estamos haciendo a escala 1.25 del proyecto, porque claro, queremos explicar de una forma más lúdica en qué consiste la intervención, ¿no? Sin necesidad de mostrar planos, no sé qué, y para eso están trabajando conmigo algunos de mis estudiantes de pasantía que se estaban despidiendo ahorita. Todos me escuchan hablar así y se ríen porque esta historia la he contado tantas veces que ya ellos también pueden dar la charla. Perfecto. Mira, bueno, muchachos, César, tienen entonces, el micrófono para que le hagan las preguntas al arquitecto. Pueden ser preguntas técnicas, pueden ser preguntas de implantación, pueden ser preguntas de la dificultad que tengan ahorita. Mira, César, pero una idea muy concisa sí que es lo que quería plantear, que es que estas son aunque parezca tan problemático y tan engorroso, a veces uno piensa, oye, ¿cómo llego a esos lugares? ¿No? Pero estos casos tan difíciles que parecen como
cosas medio subversivas o irreverentes, es donde está el espacio de oportunidad de los arquitectos jóvenes, de nosotros, de los arquitectos nuevos, los que están frescos y los que están por egresar. ¿Cuántos de nosotros van a hacer proyectos, van a salir de la universidad para montar su despacho y crear una oficina privada y que los llamen, esperando que un cliente los llame para levantar el teléfono y recibir el mejor encargo del mundo? Probablemente 1 de cada 100 de nosotros va a hacer eso. ¿Qué va a pasar con el resto de nosotros? Cuando hay tantas oportunidades en la ciudad para ejercer la disciplina de una forma inteligente, ¿no? Y esas oportunidades están precisamente en estos lugares problemáticos, ¿no? Desde mi perspectiva. En nuestro alrededor, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestra urbanización, ahí están las oportunidades para ser arquitecto y para plantear proyectos contundentes. Entonces, claro, nosotros estamos en este momento en medio de una crisis muy fuerte, ¿no? Como no tenemos luz, no hay agua, las clases son por internet ahora porque el coronavirus, el virus no nos permite No sé si se me escucha, ¿se me escucha? Las vacunas son para el año que viene. Todavía no hay vacunas en los países industrializados suficientes. A Venezuela van a llegar en la cola, por supuesto. En fin, estamos como dentro de un contexto global muy negativo, entre comillas, pero aún así yo creo que este escenario es el caldo de cultivo perfecto para detectar las oportunidades que están al frente, ¿no? Siempre de la crisis es donde surgen los mejores, las mejores posibilidades para hacer cosas como con una perspectiva de transformación e innovar, ¿no? Como experimentar cosas que no se han visto todavía en nuestro campo disciplinar. Profesor. La orden. Bueno, un gusto conocerlo, gracias por la presentación. Quería preguntarle sobre, este semestre también estamos hablando con el profesor César, como la parte constructiva de lo que vayamos a proponer, como, o sea, la relación que vamos a establecer entre el parásito y el huésped a través de la estructura. Y creo, en su propuesta, creo que vi cuando nos mostró el paneo por la cámara, que el parásito, el balcón, está agarrado de la losa del edificio, del huésped. Bueno, si quieren les puedo mandar como unos enlaces para que vean el proyecto, los dibujos técnicos, etcétera. Aquí es una pregunta muy fina. Casi nunca hablo de eso porque, como se dan cuenta, me desvío la atención para otros temas, ¿no? Los arquitectos hablamos demasiado del proyecto y, no sé, parece como algo tan a veces repetitivo que cansa, ¿no? Mira, aquí nosotros hicimos un estudio, cuando llegamos, le dijimos a la alcaldía, vamos a hacer esto, al Departamento de Planificación Urbana, que era como el representante de acompañarnos para la intervención. Vamos a hacer un balcón acá y de estas características, ¿no? Va a salir así, no sé qué. Entonces, pedimos apoyo del IPC, del Instituto de Patrimonio Cultural de Caracas, para mostrar el proyecto, explicar como toda la filosofía, nuestros argumentos, y conseguir el aval. Porque claro, este era un edificio con rasgos patrimoniales, no está dentro del registro de edificios patrimoniales de Caracas, pero está en una zona patrimonial en el centro, muy cerca de la plaza, como ya les decía, etc. Sin duda alguna, los materiales que se utilizaron, los espacios, la tipología, etcétera, tiene que ver con eso. Entonces, nos asesoramos con ellos y luego hicimos un cálculo estructural con un ingeniero civil, con un ingeniero estructural. Este es un edificio, chicos, de losa nervada en 2 sentidos. Ustedes vieron aplicaciones tecnológicas, ¿no? Saben bien de lo que les estoy hablando.
Es una losa nervada en los sentidos, Sí, sí. pero no es la losa de casetones, que genera como un vacío, así como si tuviera unos socavaciones por debajo, sino es una losa plana, es una losa aligerada, nervada en dos sentidos con acero de refuerzo, ¿no? Entonces no tiene vigas, todas las losas son portantes. Las losas no son mamposterías, sino son portantes, ¿no? Ya trabajan estructuralmente. Okay. Y entonces está el sistema estructural es losas portantes, nervadas en dos sentidos, planas, sin vigas. A esto le llaman, esto que ven aquí le llaman cabezal, ¿lo ven? Esto que está aquí arriba, cabezal, que es una pieza que se encarga de recibir las cargas de la losa y dirigirlas verticalmente a la columna. Y luego, bueno, estas columnas que van aumentando de sección, yo estoy en el piso más alto, esta tiene unos 45 centímetros de diámetro y abajo tienen casi 1 metro, ¿no? En el sótano. Entonces, el ingeniero nos dijo, no se anclen de las losas, porque las losas son demasiado rígidas, y más bien conéctense de las columnas, ¿no? Que son más flexibles. En el caso de que haya una rotura en una columna, el edificio no va a colapsar. Pero si hay una rotura en la losa, puede colapsar el piso, ¿ves? Claro, estas son las hipótesis que plantean los ingenieros, siempre es como la perspectiva de el caso dramático, ¿no? ¿Qué pasa si hay un movimiento sísmico que induce un colapso de la estructura? ¿Cómo evitar el menor daño, ¿no? Entonces, partimos de ese principio para conectarnos de las columnas. Si esas columnas se caen, el edificio no se cae. Como en la situación más dramática, ¿no? Y al mismo tiempo, ellas tienen un sistema de sujeción, se las voy a mostrar allí. Allí la ven. Ven que las columnas, como en la parte alta y baja, claro, está detrás de un mueble que no permite ver tanto y hay una silla atravesada. Pero en la parte de abajo, aquí y aquí arriba, hay unos anillos, ¿no? Con un sistema de pernos de torque, con unos torques que están calibrados con una presión hidráulica, es una presión hidráulica que permite mantener rígido a esa abrazadera metálica sin ahogar a la columna, ¿no? Entonces, ella tiene un jueguito que es milimétrico, en verdad, que no es perceptible a la vista, solo se puede calcular como a través de resistencia, con estos programas, con estos software de resistencia de ingeniería civil, que permiten que en el caso de un movimiento sísmico, los anillos tienen como una pequeña tolerancia, ¿no? Con respecto a las columnas. Y entonces se mueven con la estructura. Es como eso le llaman acompasamiento los ingenieros. El acompasamiento de los elementos estructurales del edificio. En este caso un metal que es sumamente flexible con un concreto que es muy rígido, ¿no? Y bueno, ahí utilizamos como perfiles muy comunes. Está hecho 100% con soldadura o 90% con soldadura, o sea, con tecnologías bajas, con un herrero y un maestro constructor y un equipo de herrería. 100% acero común, o sea, son perfiles de 120 por 60, perfiles estructurales, perfiles semiestructurales de 50 por 50, hay material reutilizado también, hay una chapa de acero galvanizado acanalada que comúnmente se le llama los aceros, se utiliza como encofrado colaborante para losas, ¿no? Nosotros la reciclamos para hacer como los parasoles que ven, en un lateral así orientado hacia el oeste, ¿no? Tiene una chapa también corrugada en el suelo de acero, etcétera. Todo está hecho en acero, o sea que es un súper flexible y con este cálculo estructural que les mencionaba, así que no representa casi ninguna carga adicional para el edificio, es una cosa súper liviana. Y esa fue un poco la lógica que utilizamos para que no hubiera problema de construcción. Buenísimo, profesor, gracias. Sí, no. La construcción en el acero es una cosa que a mí me interesa mucho, como súper
súper interesante porque tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Y en Venezuela hay una producción de acero fuerte también, aunque ha disminuido en los últimos años porque Sidor, la empresa nacional, dejó de fabricar el mismo volumen, ya no se hacen los perfiles y se hacen algunos, como los de unas especificaciones técnicas ahí muy precisas. Pero, eh, pero se siguen haciendo la tubería con Dubén, bueno, tú vas a una ferretería y la consigues, ¿no? Así como de fabricación nacional. Tubos estos como cerrados con un alma vacía, ¿no? Que tienen un calibre estructural y se consiguen fácilmente. Entonces, el acero es como muy práctico, es rápido, se construye en serie, en taller, no genera tanto desperdicio, disminuye la suciedad en la obra. Y es un material que hemos utilizado incluso hasta el punto de abusar de él a veces en distintos proyectos porque, bueno, porque se presta muy bien a nuestras posibilidades. Yo tengo una pregunta con respecto cuando decidieron realizar esa intervención en este edificio que ajá, tenía esas condiciones, estaba abandonado, o sea, todo esto. ¿Con qué función o con qué uso se planteó ese parásito? O sea, ¿qué venía a ¿Qué hacer ese parásito? parásito al edificio? Sí, sí. En términos como de utilidad, lo que tú dices. El parásito es el balcón del piso más alto del edificio, que básicamente nos permite estar aquí dentro, porque sin él nos estaríamos muriendo de calor, no tendríamos como iluminación suficiente. Él más bien tiene una función más que utilitaria en términos operativos, ¿no? Es una función atmosférica. Okay. Y la arquitectura tiene mucho, por supuesto, ¿no? Alguien decía que la arquitectura es luz y sombra. Alguien archiconocido, como de uno de esos mentores de toda la vida. Oye, pero también lo usamos a veces como sala, como salón de exterior, ¿no? Hacemos unas reuniones allí. Es como, bueno, un balcón, lo que ofrece un balcón en una casa. Este es un balcón un poquito más grande en un espacio de oficina, ¿no? Marcos, ¿ustedes ven esa pieza como algo que lo pudieran replicar en cada módulo estructural, cada pórtico? ¿O lo ves como una individualidad nada más? Coño, qué buena pregunta, César. Mira, no, el balcón es el primer granito de arena, ¿no? De una estrategia mayor. La primera operación de una intervención integral para toda la fachada del edificio. Lo que vamos a hacer, no les mostré imágenes hoy del proyecto, pero se las paso. Y si ustedes lo revisan si quieren. Lo que vamos a hacer es construir una segunda piel. Vamos a remover todo el curtain wall, todo, absolutamente. Y le vamos a colocar una piel exterior al edificio, donde hay algunas salidas como este balcón, como unas protuberancias, unas extrusiones así en distintos pisos. Y entre esos objetos y la piel, si me entienden, no, esto es como la fachada del edificio. Le quitamos el curtain wall. Por fuera ponemos una piel. Y entre la piel, en algunos puntos de entre esos dos elementos hay unas protuberancias atravesando en distintos pisos. Y entre los dos planos hay un sistema de circulación que va a comunicar los pisos por fuera, ¿no? Porque el edificio no tiene una circulación de emergencia. Para esa época no se exigía la salida de bomberos, ¿no? Entonces solamente tiene un núcleo central en este momento, las escaleras principales con sus ascensores, que está aquí presurizado, está cerrado. Pero necesita una salida, una circulación externa. Lo vamos a hacer allí. Aprovechando que tenemos esa segunda piel y que esa segunda piel va también a alojar como unas estructuras donde vamos a colocar vegetación para también controlar la contaminación de la calle, disminuir el ruido, como este tipo de plantas fitosanitarias que un poco limpian el ambiente, ¿no? Y generan como una atmósfera más propensa para estar dentro de los espacios. Eso es lo que vamos a hacer, César, con la fachada.
Y por supuesto, claro, esa es la visión integral de la intervención del proyecto, pero quizás lleguemos al año 2050 y ya estamos viejitos todavía sacando algunas estructuras por allí. Vamos a ver qué pasa, sí. Ojalá que las condiciones mejoren. Yo tengo otra pregunta, no sé si se me oye bien. Dime. Sí. ¿El parásito nace de la necesidad del edificio o el edificio necesitaba un parásito? Oye, creo que es las dos cosas un poco, es como una relación de interdependencia. O sea, para nosotros era imposible hacer algo aquí conservando el edificio anterior, ¿no? Es decir, el proyecto no se podía delimitar hacia una remodelación de interiorismo, como de espacios internos. Porque en nuestra forma de pensar estaba pues de forma muy presente la necesidad de vincularnos con la ciudad. Toda acción arquitectónica tiene un papel que jugar con la ciudad. Los edificios no están aislados de su entorno, ¿no? Y muchas veces es un error que hemos cometido también como arquitectos, volviendo a la reflexión anterior. La arquitectura por sí misma, ¿no? La arquitectura como un objeto precioso, no sé qué, bello, pristino y tal. No, que les decía que se veía mucho en nuestras ciudades por una cultura que hemos desarrollado equívoca sobre la noción de propiedad, lo que me pertenece. Y que además que permitida y promovida por los que tienen la responsabilidad de regular estas cosas, ¿no? A todos los edificios se les pone una cerca perimetral, con la excusa de que el entorno es inseguro, ¿no? Entonces tengo que defender. O sea, pero fíjense en la paradoja que al colocar una cerca o una pared perimetral, estás haciendo cada vez más insegura la calle. Porque no te acompaña nada. ¿Quién camina por una pared? En cambio, si caminas por un espacio, por un edificio que te ofrece unos servicios, que está abierto, que dialoga con la calle, que ofrece algo a la ciudad, etcétera, se produce un ambiente de seguridad en el mismo hecho de compartir el espacio, ¿no? De observarnos, de estar en contacto, etcétera. Entonces, bueno, ha habido como una visión muy errada de la propiedad que ha degenerado también nuestra relación con la ciudad. Y por eso, no sé si contesto tu pregunta, Ornella, pero lo que quería decir básicamente es que para nosotros era imposible concebir cualquier cosa aquí sin ese compromiso con la calle, ¿no? Y aunque no hemos llegado a la planta baja, que es vital para demostrar esto que te estoy diciendo, también vale la pena hacerlo aunque sea en el último piso. Ahora la gente que pasa por la calle se fascina un poco y de ver de que hay como una cosa extraña saliendo de un edificio y no es nada común, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar al arquitecto y bueno, de antemano te agradezco, Marco. Yo tengo una pregunta. La visión que les trajiste, que es otra visión distinta. Sí, bueno, perdón. No, de eso se trata, César, ¿no? Como yo no tengo la verdad, por supuesto, definitiva, sino de contrastar ideas y posiciones para que cada quien construya su propia forma de pensar, su filosofía y sus estrategias de diseño, ¿no? En este caso. Perfecto. Y cuenten conmigo, a la orden para lo que quieran, cuando quieran hablar de lo que sea, me encanta. Dale, Alibet, perdón. Ajá, mi pregunta es, ¿ya tienen más o menos pensado de qué forma va a intervenir la planta baja? Sí. Ok, esta es como un poco la imagen del proyecto, del anteproyecto, en verdad. Es una versión anterior a lo que estamos haciendo ahora y cada vez se va actualizando más con la maqueta y en la medida que vamos poniendo la mirada sobre cada uno de los espacios del edificio, ¿no? Porque, claro, nosotros no queremos hacer un proyecto lineal, el típico proyecto ejecutivo, que está listo, está firmado por un arquitecto,
está supervisado para que se construya. Bueno, no podemos y no queremos y tampoco podemos, porque eso implica un músculo económico diferente, hay que hacer como toda la ingeniería, etc. Así que dijimos, bueno, hagamos un anteproyecto de arquitectura como un proyecto de idea de la intervención y plasmemos allí todo lo que tiene como un significado estratégico. Entonces, claro, estas imágenes que están viendo aquí, ya lo ven, hay como una piel, un revestimiento exterior, este que les mencionaba, con las circulaciones por el exterior. Aquí está el balcón, hay como otros balcones por acá. Aquí va uno que todavía no está diseñado, por eso no lo hemos puesto. En el basamento, ya cambiamos como la fachada con estos planos inclinados para hacer que el sol no pegue directo en los planos. Hay como estas perforaciones. Se suturó, se dividió como en dos partes porque era un basamento demasiado longitudinal y no se entendía muy bien como el lugar del acceso con el lugar de la planta baja. Queremos hacer que esto es una hipótesis un poquito más volada, quizás un poco distópica, de plantear una estructura hacia la calle que luego continúa esto y se conecta con el elevado para reciclarlo también como una suerte de highline, etc. ¿Me lo ven allí? A ver. Bueno, es como esta imagen así de la cubierta, también en el techo, en la azotea, donde construimos un mini ramp y queremos que ese plano de la pila exterior doble allí y colocar unos aerogeneradores para alimentar el edificio con energía eléctrica, tener como el espacio deportivo arriba. ¿Qué otras cosas? Sí hay. Bueno, este diagrama de acá. Queremos hacer una sutura aquí en el volumen de la planta del basamento, como este corte para integrar, porque el edificio es losa sobre losa, ¿no? Muy aburrido. Y entonces cortar aquí estas dos losas para que se produzca un espacio mayor que integre los tres niveles, porque están asociados, ¿no? Entonces lo lógico es que se comuniquen también visualmente y físicamente. Estos niveles van a ser como de actividad cultural que emite programas hacia la calle, un teatro, por acá, una sala, una escuela de danza, de artes gráficas, unos talleres una sala de exposiciones, la oferta gastronómica, cine, etc. Entonces, eso es como aquí hay un poco, así como un detalle del cerramiento de la piel exterior, esta imagen de cómo sería el sistema de circulación con la vegetación esta que les comentaba para purificar el aire y tener como una barrera porosa, controlar un poco los factores del exterior, etc. Bueno, eso. Ahí les mostré cosas, ¿no? Yo creo que el material a ellos les da también mucha referencia de cómo puede ser ese parásito, cómo es la naturaleza de la intervención y qué tanto pueden trabajar a nivel de prevenir. Al final tiene una cantidad de metros cuadrados, pero es un programa más de apoyo, de revitalizar y de comunicar. Por ende, no es tan complejo como un programa de mucha sucesión de actividades. Simplemente se apoya uno en el mismo edificio para poder plantear esas actividades y el edificio se revitaliza. Exactamente. Yo creo que, bueno, te agradezco, Marco, que hayas estado con nosotros hoy. De verdad, te vamos a invitar a alguna de las entregas. Igual lo mismo le dijimos a Marcelo. Perfecto, César. No, vale, yo súper a gusto con el grupo. Te agradezco a ti por la invitación. Me encanta. Cuando quieras, cuando ustedes quieran, me llaman. Y si no llueve torrencialmente en Caracas y se da la luz, cuentan conmigo para lo que sea, para las entregas, para las correcciones, lo que sea. Perfecto, 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 perfecto. Gracias, Marcos. Nos vemos. Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias por sus preguntas, por todo. Me encantó. Después conversamos más tiempo cuando haya Barquisimeto. Cuando haya como más seguridad para estar en la calle por el virus y vaya a Barquisimeto,
nos veremos por allí seguramente, ¿no? Claro, nosotros tenemos planteado unos días presenciales a semana. Bueno, si estás y coincide, perfecto. También pudiéramos movernos a la universidad, que esperemos que volvamos, porque por aquí tiene todavía muchas situaciones. Sí, vale. Bueno, suerte Bueno, para Marco, todos, cuídate. chicos. Hasta luego. Cuídate. Gracias, hasta luego. Chao.